Muy bien. Entonces, es un gusto tener hoy día como invitado a Pablo Samuel Castro, que eh, es software researcher no sé qué, pero leí tu biografía y tienes una mezcla ahí entre software engineering, pero también research Research. en Google Research Brain Team. Y bueno, todos conocemos, aquí ahí está el grupo de inteligencia artificial y conocemos tu trabajo en Reinforcement Learning, pero lo que te trae a darnos una charla hoy es la parte también que realizas en creatividad computacional y particularmente en creatividad para inteligencia artificial y en la integración de ambas. Así que te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación. Tenemos nosotros un incipiente grupo de creatividad e inteligencia artificial en la Universidad Católica. Llevamos como 1 año y medio. Partimos un poquito antes de la pandemia, nos pilló la pandemia y ya no nos pudimos juntar más en persona, tuvimos que empezar a hacer todo en línea. Sí, Pero como estamos todos. muy felices de que hayas podido aceptar la invitación, así que adelante. Muchas gracias y es tuyo el estrado. Gracias por la invitación. Y bueno, como mencionó Denis, mi nombre es Pablo y voy a hablarles un poco de esta intersección de inteligencia artificial y creatividad. Las diapositivas están en inglés, pero voy a hablar en español. Espero que no sea problema. Cualquier duda ahí me preguntan y siéntanse libres de interrumpirme o si quieren también pueden poner preguntas en el chat y que estoy viéndole y puedo responder. Ok, entonces solo un poquito de mi background. Yo soy originalmente de Quito, de Ecuador, y me mudé a Montreal para hacer mi bachiller en McGill. Ahí trabajé unos años y de ahí regresé a McGill mismo a hacer mi maestría y PhD. Esto fue antes de que AI sea lo que es ahora, entonces no era tan popular. Mi intención original era ser profesor de universidad, pero lo encontré bastante difícil conseguir trabajo. Conseguí un postdoc que no me gustó tanto y vi que mi futuro sería postdoc, en no necesariamente lo que quería. Entonces, por suerte, apliqué también a Google y me ofrecieron un trabajo como software engineer. Y por eso ahora soy software engineer, porque así empecé en Google en el área de anuncios. Entonces, todavía trabajando en machine learning, pero en el área más aplicada. Después, esto era en Pittsburgh, de ahí queríamos regresar a Canadá. Entonces, empecé a hacer un poco de backend para machine learning para Chrome. Eh, y después abrió Brain en Montreal y como yo ya tenía el background en Reinforcement Learning y una de las personas que ya estaba en Brain, Mark Belmar, habíamos hecho nuestra maestría juntos, entonces él habló bien de mí, entonces me pude unir al equipo y he estado ahí desde 2017 y mi enfoque principal es Reinforcement Learning, pero también yo soy músico, he sido músico toda mi vida, entonces me interesa bastante este aspecto de Machine Learning y creatividad, especialmente en el ámbito de la música. Entonces, eso es lo que les voy a hablar ahora. Entonces, solo rápidamente, uno de los proyectos principales que tengo en Reinforcement Learning es Dopamine, que es una librería para hacer Reinforcement Learning Research. Hay bastante gente que lo está utilizando en publicaciones y con forks y estrellas y ese tipo de cosas. Yo lo uso, esto es lo que uso para todo mi research, básicamente. Y un poco del research que hacemos es básicamente tratar de entender mejor los algoritmos de reinforcement learning. Entonces le llamamos foundational reinforcement learning. Desarrollamos nuevos algoritmos. Mark Belmar, que es uno de los colaboradores con el que más trabajo, él desarrolló distributional RL, entonces bastante de nuestro trabajo es en entender esto o desarrollar nuevos métodos. Yo también trabajo bastante en métricas entre estados, pero bueno, no voy a hablar mucho de esto para no perder más tiempo. Lo que quiero hablar es más de esta intersección de inteligencia artificial y creatividad. Entonces, yo soy parte del equipo de Magenta, que es un equipo también dentro de Google Brain, y que realmente estamos tratando de situarnos en esta intersección de música y arte, machine learning, y también creatividad humana y el feedback de humanos. Entonces, últimamente nuestro enfoque ha sido bastante en este aspecto de poder tener el input o el feedback de humanos para que no sea simplemente un modelo gigante que entrenamos y eso lo sacamos. Entonces, todo lo que hacemos tratamos de hacer open source y sacar, tener publicaciones y blogs y ese tipo de cosas. Y damos charlas y todo esto queremos estar en contacto con la gente del aspecto tecnológico, pero también del aspecto artístico. ¿Te puedo hacer una pregunta en ese Sí, sí. sentido, Pablo?
dentro de este equipo, ¿tienen gente que es solamente músico o todos tienen algún background en computación y además, digamos, interés en los aspectos creativos? Es principalmente gente técnica, entonces research scientists o software engineers. La mayoría de nosotros tenemos intereses en música. Algunos de nosotros fuimos entrenados también como músicos. Ana Juan, que es la primera autora de este paper de aquí, ella es research scientist, pero creo que fue su undergraduate, hizo en composición en música. Entonces ella también es entrenada como músico. Y bastante de la gente del equipo también es. No tenemos a nadie permanente en el equipo que es músico a tiempo completo. Hemos hecho colaboraciones y hay alguna gente, sí, no creo que hemos traído a nadie así como a tiempo completo que es únicamente músico. Sé que YouTube a veces tiene ese tipo de posiciones, pero nosotros no hemos traído a nadie así. Sí hemos tenido colaboraciones externas, pero es más ad hoc, digamos. No tanto como un empleo a tiempo completo. Pero sí, tal vez algún día. Bueno, este paper, quería empezar con este paper, que es uno que publicaron algunos de mis colegas. Esto fue en el 2018, creo. Que es usando el Transformer, la arquitectura que básicamente ha revolucionado todo lo que es NLP, Machine Translation y todo eso. Seguramente han oído de todos los GPTs de OpenAI. Y este fue el primer paper que usó el Transformer dentro de la música. Entonces usaron un dataset de Yamaha. Entonces Yamaha tiene estos concursos para pianistas jóvenes virtuosos y tocan en estos pianos Yamaha que se llaman Disclavier, que es un piano acústico así normal, pero también puede captar todo lo que tocan las personas de manera digital, como en MIDI. Entonces eso es bueno porque el dataset básicamente consiste de las grabaciones del audio, pero también las grabaciones en formato digital. Entonces ahí puedes tener cambiarte entre las dos, pero Ana usó el formato digital para entrenar este Music Transformer, que trata de generar estas piezas que tienen la coherencia a largo plazo, que es algo que faltaba bastante con los RNNs y los LSTMs que la gente estaba usando antes. Entonces les voy a tocar un ejemplo, entonces déjame cambiar el audio aquí. Bueno, y entonces eso todo fue generado, absolutamente todo eso fue generado por el modelo. Eso se llama lo que llamamos un unconditional generation, que básicamente no le dimos un prime sequence, sino que le ampliamos un punto random, un noise vector, y a partir de eso salió esta música. Obviamente no siempre es así de buena, sí hay un poco de cherry picking, pero en general sí produce, la mayoría de cosas son bastante interesantes. Y esas líneas que veían, esa es una visualización del attention, como los transformers son attention models. Entonces, básicamente, cuando está generando, eso visualiza en qué puntos de la pieza anterior estaba poniendo atención el modelo. Y lo interesante es que tiene esta coherencia en toda la pieza y hay temas que se repiten, pero no exactamente de la misma manera. Y ese es el tipo de cosas que simplemente no era posible con cosas como LSTM y RNNs, que la coherencia es más como short term, y por eso se llama short term memory. No mantiene estas temáticas a largo plazo. Entonces, fue algo realmente revolucionario este modelo. Y bueno, OpenAI también sacó MuseNet, creo que se llamaba, que es un modelo similar. Y una cosa súper interesante que
al generar estos modelos y entrenar estos modelos, abre las puertas a hacer nuevas cosas creativas y diferentes. Entonces, uno de nuestros interns, Chris Donahue, creó este Piano Genie, y es básicamente, la idea es un poco haciendo la inversa de Guitar Hero. Entonces, en Guitar Hero, o bueno, similar a Guitar Hero, que tienes los 4 botones y de ahí juegas el juego y suena como la guitarra normal. Y esta es la idea de esto. Entonces, tienes 8 teclas, 8 botones, y aplastándolos eso le da como la superficie, digamos, de la melodía, y usando modelos como el Transformer, o creo que estaba usando Performance RNN, no me acuerdo, pero básicamente el humano da el perfil de la pieza, y de ahí el piano genera, o el modelo genera la pieza como más detallada, y estamos usando un Disclavier que entonces logra tocar las teclas automáticamente. Entonces aquí les voy a mostrar el ejemplo. Entonces, bueno, ahí tienen más o menos una idea de lo que hace. Lo interesante de esto es que, bueno, Chris sí sabe tocar piano, pero ahora uno puede imaginarse a alguien que nunca ha aprendido cómo tocar piano, tiene la habilidad de expresarse de una manera creativa con un piano sin necesariamente haber sido entrenado. Y creo que desarrollaron un website donde puede tener eso con el teclado, un teclado de computadora, y puede jugar así uno, que es bien interesante. Entonces, la idea, todo esto es generado ese momento. Entonces, el usuario básicamente simplemente da el perfil de la pieza. Entonces, cuando tocas los botones de los extremos, eso toca como las 2 manos separadas, y cuando está uno más en el centro, es como más en el centro del piano. Y bueno, entonces esto ha sido un tema realmente que nos ha interesado mucho en los últimos años, de tratar de no simplemente generar modelos como Music Transformer que genera música bonita y los presentamos en charlas y ya, sino de realmente tratar de ver cómo podemos hacer que más gente interactúe con estos modelos. Y realmente el interés nuestro es que más gente se interese tanto en la música como en Machine Learning. Y entonces, este es otro proyecto que fue basado en otro paper de Ana Juan. Es un paper de ella que Coconet se llamaba. Y la idea de esto tenía una base de datos de corales de Bach. Entonces, las corales de Bach consisten en 4 voces. Bach escribía corales para misas, y tenían 4 voces: bajo, alto, tenor y soprano. Y entonces tenemos esta base de datos, y lo que ella hizo es medio como un data augmentation, que borró algunas de las notas, y de ahí le pedí al modelo que rellene como inpainting de estas piezas. Y así entrenó un montón, y lo que logra el modelo hacer es básicamente crear armonizaciones al estilo de Bach, dada cualquier melodía. Entonces, alguna gente del Google Doodle Team, creo que era el aniversario 500 del nacimiento de Bach, generaron este doodle, que es básicamente uno podía meter una melodía y el modelo generaba la armonización. Aquí hay un ejemplo. Este es un ejemplo: usaron una melodía de rock pop que seguramente reconocen, y de ahí le pidieron al modelo que le armonice. Es como puedo ver si suena como que es algo que habría escrito Bach, basado en la melodía que escribió la persona. Y creo que como 2 millones de personas o de gente, diferentes usuarios, usaron este doodle, que realmente es un éxito, ¿no? Porque eso es básicamente 2 millones
de personas que están pensando de una manera creativa, pensando de una manera musical e interactuando con un modelo de inteligencia artificial, que es realmente lo que estamos buscando con esto. Entonces, este es un ejemplo, o sea, medio pequeño y simple, pero realmente demuestra el poder de este tipo de cosas. Ok, entonces ahora voy a hablar un poco de mi research en esta área y de algunos de los proyectos que he tenido. Este es un proyecto ya un poco de hace algunos años, pero la idea fue esta fue una colaboración con David Usher, que es un cantante de aquí de Canadá, que es bastante famoso acá, tenía una banda Moist, que todavía existe, pero era bien popular en los 90s. Y la idea es, él es bien interesado en la tecnología y lo que queríamos hacer es usar uno de estos modelos de lenguaje para escribir canciones o para ayudarnos a escribir canciones. Entonces entrené un modelo y lo que hicimos es usamos las letras de David como los primes, y estas son las cosas aquí en negritas, y de ahí el modelo generaba continuaciones, opciones para continuaciones. Entonces generé un montón de cosas para David basado en sus primes. Él borró básicamente los primes porque estos eran de sus canciones antiguas y utilizó simplemente lo que produjo el modelo y jugó con eso. Entonces no es que usó lo que sacó el modelo directamente, sino que algunas cosas usó directamente, algunas las modificó un poco y otras usó más las ideas. Y realmente el proyecto este era explorar esta colaboración entre investigadores y artistas para usar la inteligencia artificial de una manera creativa. Y fue bastante exitoso. Lo que hizo es, como ya tenía una canción, bueno, ha grabado muchas canciones, cogió una de sus canciones, le borró la voz original y volvió a grabar la voz con la nueva letra que escribió con este modelo y le llamamos Sparkle and Shine. La canción se llamaba Sparkle and Shine y le llamamos Sparkle and Shine 2.0. Y bueno, él como tiene bastantes fans y fue bastante bien recibido y hasta tocamos en vivo una vez en una charla que estuvo yo en guitarra y él cantando, que estuvo bien divertido. Algo que no me gustó de ese modelo, o sea, fue un modelo bastante simple, simplemente cogimos el transformer y le entrené en una base de datos de letras que conseguimos. Y, o sea, funcionó ok, pero si entrenas únicamente en letras, produce este tipo de cosas. Entonces, si le doy este prime, I'm your big and brave and handsome Romeo, este es el tipo de cosas que producía el modelo. Entonces, está repitiendo la misma línea una y otra vez. Y no es tan sorprendente esto porque si uno piensa en las líneas de pop, se repite un montón las cosas. Entonces, el modelo sí está captando este aspecto de las líneas de pop. Está captando el coro, básicamente. Sí, exacto, exacto. Y la otra cosa es que el vocabulario que hay en las letras de pop y eso no es muy diverso, no es que es el lenguaje más sofisticado y la temática tampoco no es muy interesante. Siempre es de amor principalmente, de fiestas, y entonces lo que producía era bastante aburrido en cierta manera. Entonces, una cosa que intenté es, ¿qué tal si entrenamos con libros? Porque los libros de lenguaje es más interesantes, son temáticas más interesantes y no se repite todo el tiempo. Y entonces, si usamos la misma prima, producía algo similar, algo mucho mejor, perdón, más diverso, pero ya no tiene como esa estructura de la letra, ¿no? Porque la letra sí tiene, es casi como un poema. Pero ahí te restringiste a poesía o a libros así también podían No, ser a prosa, de libros todo. Ya, de ficción. Entonces ya. encontramos, hay una base de datos de libros, el Project Gutenberg, creo que se llama, que creo que son los 20 o 30 libros más famosos de la historia. Claro, y Entonces, que obviamente, ya no tienen temas de copyright ni nada, lo puede usar exacto, sin problema. Claro. son libros más antiguos, entonces ya no hay nada de copyright. Y usamos, no todos los libros, porque ahí descubrí que uno de los libros más famosos de la historia es una novela erótica victoriana, de autor anónimo, y es bien Ya. erótica. Pero te sirve para crear letras para el reggaetón, así que quién sabe. Sí, a lo mejor. Pero era bien not suitable for work, Ya era y es demasiado una explícita novela quizás. larga. El Ya. modelo terminó usando bastantes de esas palabras, entonces le sacamos ese libro. Ya. Entonces, producía cosas interesantes, o sea, el vocabulario es interesante, no repetía, pero no tiene esa estructura como de poema cuando produce. Entonces, teníamos básicamente o tener la estructura y un lenguaje aburrido, o no tener la estructura y un lenguaje más interesante. Entonces, lo que empecé a pensar es por qué no podemos combinar los dos. Entonces,
Eso es lo que publicamos en el workshop de creatividad de NeurIPS como hace 2 o 3 años. Y la idea es tener 2 transformers. Uno que llamamos el Structure Transformer, y esto lo que hacemos es tomamos la base de datos de letras, entonces estas, digamos, las 2 primeras líneas de Stairway to Heaven, de Led Zeppelin, y en vez de entrenar con las palabras, lo que hicimos es le convertimos sacamos las categorías gramaticales, entonces si son adverbios, verbos, ese tipo de cosas. Entonces, tenemos algunas cosas aquí. El número de sílabas es este número aquí. Este es simplemente un símbolo para separar los diferentes contextos. Estos son las categorías gramaticales de cada palabra. Y de ahí lo mismo para el target, ¿no? Entonces, eso típicamente cuando uno entrena este tipo de modelos, tiene el input y el target. Y generalmente el target es la siguiente línea. Entonces, cuando uno da la línea 1, el modelo está entrenado para que dé la línea 2. Y la otra cosa que agregábamos acá, además del número de sílabas y las categorías gramaticales, es los phonemes. Esto es básicamente cómo codificas la pronunciación. El phoneme de la última sílaba. Y esto es para que el modelo aprenda a rimar. Entonces, gold se escribe así. Entonces, bueno, aquí tenemos el número de sílabas, las categorías y la última sílaba. Y el siguiente modelo, el siguiente transformer, le llamamos el vocabulary transformer. Y esto, sí, solo ve la línea anterior. Entonces va de una línea a otra. Entonces el vocabulary transformer, esto lo entrenamos en la base de datos de libros. Y entonces esto es un poco modificado, pero es las primeras líneas de Old Man and the Sea, de Hemingway. Entonces, la manera como lo dividimos esto, no fuimos de oración a oración, sino que lo que hicimos es que cada oración la dividimos en 2 partes. Y entonces ahí se vuelve como de la primera parte de la oración a la segunda parte, y de ahí también de la segunda parte de la oración 1 a la primera parte de la oración 2. La razón que hicimos esto es que si entrenábamos solo de oración a oración, básicamente perdía un poco del contexto y también no aprendía muy bien cómo continuar oraciones que había terminado. Entonces, básicamente esto ayudó un poco a mantener la estructura de las canciones. Entonces, cuando tenemos la base de datos así para entrenar, la forma como lo hacemos es que cogemos la primera parte, digamos, He was an old man, este va a ser el contexto. Y de ahí, para la segunda parte, esto es lo que queremos producir. Lo que estamos tratando de hacer es que el modelo como que rellene los blancos, haga fill in the blank. Entonces, en el input, además de tener, o sea, la primera parte de la oración en inglés, también agregamos el número de sílabas de la segunda parte, las categorías gramaticales de la segunda parte y la sílaba que queremos rimar de la segunda parte. Y esto ya sabemos cómo acaba, entonces por eso podemos crear esta base de datos así. Entonces ahora lo que está el modelo tratando de aprender es básicamente yendo usando el contexto y la estructura de la segunda parte, que es lo que quiere rellenar, y de ahí el target es simplemente esa estructura. Y entonces, cuando les combinamos, la manera que funciona es, digamos, si tengo mi primera línea, lo que hago primero es convertirla a esta estructura, entonces el número de sílabas, las categorías gramaticales, y le mando al Structure Transformer. El Structure Transformer me va a producir la estructura de la segunda línea, ¿no? El número de sílabas, las categorías gramaticales y cómo va a sonar la última sílaba, el phoneme. Entonces, ahora le combino mi primera línea con la estructura de la segunda parte, y eso le mando al Vocabulary Transformer, que fue entrenado de esa manera, y el Vocabulary Transformer me va a dar la siguiente línea. Y entonces esperemos que rime y que haga sentido. Y entonces, obviamente esto es bien subjetivo, es difícil evaluar de una manera numérica, pero cuando los combinamos con las mismas primas, vemos básicamente que tiene lo mejor de los 2 mundos. Entonces no se repite como se repite cuando entrenas solo con letras, y tiene la estructura de canciones que no tiene realmente los libros. Todavía logra rimar también, que es bastante interesante, y cosas rimas no tan obvias, digamos, como pocket, delicate, es muy interesante. Stranger danger, bueno, es un poco más fácil, pero sí tenemos este tipo de cosas interesantes. Entonces, bueno, ese es el proyecto de las letras. Estábamos continuando un poco, ha estado medio como en pausa por algunos años, por varias razones, pero espero que podamos, lo que estamos haciendo ahorita es tratando de recodificarlo con JAX y FLAX, porque el código del Transformer original
que se llamaba Tensor to Tensor, ya no está tan bien mantenido. Entonces queremos ir a Jax y Flax. Y bueno, Y eso es de algo Jax y Flax es una opción simplemente como por facilidad de programación o hay algo más ahí, como que usar los frameworks típicos así, PyTorch o TensorFlow. Sí, o sea, Tensor to Tensor fue escrito en TensorFlow. ¿Mm? Yo he estado usando más Jax y Flax para mi investigación últimamente. Me parece realmente un buen sistema, mucho más simple. Es más parecido al PyTorch que TensorFlow. Y es bien parecido a NumPy. Ya. Entonces, en bastantes sentidos me parece muy bueno y tiene bastante apoyo dentro de Google. Entonces, es principalmente por eso. Y sí existe ya un transformer en Flax, se llama el Flaxformer, creo. Pero Ah, como estamos entrenando de esta manera un poco especial, entonces eso es lo que tenemos que modificarlo un poco. Pero este es un proyecto que es medio, no es mi proyecto principal, entonces por eso no le he podido dedicar el tiempo para hacerlo. Pero bueno, espero que a comienzos del próximo año podamos sacarlo. Ok. Otro tipo de approach a esto de creatividad con inteligencia artificial es, o sea, el proyecto anterior que les enseñé estaba realmente entrenando modelos y los modelos los uso de la manera que les entrené. Entonces eso obviamente usa bastante recursos, toma bastante tiempo, pero algo que me ha interesado bastante es tratar de usar modelos que ya han sido entrenados y usarles de una manera creativa que lo puedo usar para lo que sea que estoy tratando de usar, sin tener que reentrenar modelos. Entonces, esto es algo que hice, también lo publiqué en una de estas workshops de creatividad. Y lo que estoy haciendo es, estoy usando Melody RNN. Entonces, uno de estos RNNs simples, pero le estoy combinando con improvisación mía. Entonces, esto lo escribí de tal manera que puede hacer el inference de manera asíncrona. Entonces, cuando yo estoy improvisando, manda lo que toco al modelo y después, cuando ya está listo, como que intercepta mis notas. Entonces, yo lo que toco define el ritmo de la improvisación, pero las notas ya vienen del modelo. Entonces, es como una improvisación híbrida entre el humano y el modelo. Entonces, la razón que usé Melody RNN es porque es bien ligero, lo puedo correr en mi laptop y es rápido. Y para lo que estoy usando funciona bien porque yo estoy definiendo la rítmica. eh, y básicamente el reto ahí para el artista es cómo hacer que suene bien dentro del contexto de la improvisación. Entonces voy a enseñar un ejemplo aquí. Y ahí también estoy usando Drums RNN para definir la batería. Ahí van a ver en el video.
Entonces ahí más o menos tienen una idea de lo que era. Entonces estaba usando el modelo, lo que yo venía improvisando y después cambiaba las notas basadas en eso. Y no sé si vieron, en algún punto estaba solo tocando la misma tecla, pero las notas que oían era diferente. Y eso es porque el modelo está interceptando lo que yo toco, usa la rítmica de lo que yo toco, pero las notas es el modelo lo que le mete. Y Oye, tengo una pregunta. Y cuando ponías el human pick code y el robot pick code, ¿qué intercambio se estaba produciendo ahí? o sea, cuando sale el robot es básicamente cuando está interceptando mis notas. Entonces yo Ya, solo ya. bajo la rítmica y cuando sale mi cara, yo estoy tocando todo. Entonces Está tocando lo básicamente, que tú estás tocando, efectivamente. Ya. sí, exacto. Y lo que estoy tocando está yendo en el buffer que va a ser mandado al modelo para que haga la inferencia con Melody RNN. Y después cuando el Melody RNN produce las notas, básicamente intercepto mis notas hasta que se acaba el buffer de lo que produjo el modelo y de ahí vuelve mi improvisación y de ahí se repite así. Entonces, como básicamente lo que yo toco influencia al modelo y de ahí lo que sale al modelo son las notas que yo toco. Entonces también me va a influenciar a mí porque en base en dónde me deja, cuando se acaban las notas, ahí tengo que continuar para que suene bien. Entonces, yo tenía un trío de jazz que tocábamos en vivo y algunas veces usé esto Ah, para como experimento. Y no mencioné a nadie que estaba usándolo, o sea, veían que tenía una computadora ahí. Eh, y bueno, algo que supongo que es un poco exitoso es que les pregunté después si se habían dado cuenta que estaban haciendo esta cosa y nadie se dio cuenta. Entonces, al menos algo hizo bien el modelo. ¿Eso lo pusiste en tu paper para el workshop de Neurips o no? Eso no. No, esto fue después. Esto fue después. Ya. Sí. Esto también lo publiqué en ICCC, en International Conference of Computational Creativity. Eh, y creo que, no me acuerdo si sí creo que había tocado en vivo ahí. Pero bueno, eso es difícil usar para una Oye, tengo una publicación. duda. Entre la Melody y la Drum RNN, ¿tenías ahí alguna sincronización? ¿Alguna No, seed que usaban en común? No, trabajaban en separadas, digamos. son independientes. La forma como el Ya, Drums Are funcionaba es que yo tocaba el bajo y en base al bajo hacía lo que llamaba el deterministic drum beat. La forma que lo construía, entonces si está en 4/4, por eso medio que escribí mi propio secuenciador. Entonces tú le dabas el time signature y el tempo y entonces cuando producías el ritmo era el primer beat de cada medida, ponía un bass drum y el snare venía con cada nota de bajo que yo tocaba y después el hi-hat solo cada 10 notas. Entonces eso siempre sonaba bastante ya, bien. Y ya. de ahí eso le Ya. daba al Drums RNN y el Drums RNN producía algo. Y Drums RNN es más o menos nomás. A veces produce bien, a veces no. Hay otro modelo que sacaron, otro intern de Magenta que se llama Groovy, que es ¿Ya? usando un VA y eso es mucho mejor y suena mucho más natural. La manera que entrenaron Ya. es escogieron a bateristas de verdad que grabaron, eh, básicamente les daban las notas y ellos tocaban eso, pero eso lograron capturar bastante de los micro timings que se llaman, ¿no? Porque si uno toca las notas como escritas en batería, suena bien robótico, ¿no? Porque es MIDI, pero cuando un baterista de Sí. verdad lo toca un poquito más adelante, un poco más ¿Y, atrás y eso le y, da y en ese qué sentido. formato le daban la entrada? Te pregunto, porque acá un estudiante, Agustín Macaya, ha estado usando un Variation Autoencoder, pero para poder reconstruir acordes. Y una vez que tenemos la representación latente, después tratamos de generar acordes. Y es interesante que las representaciones de alguna forma capturan que de repente algunos acordes quedan más cerca y los que se generan tienen como notas en común entre ellos. Se genera como un cierto orden. Y en el caso ahí de esa, ¿tú te acuerdas qué tipo de entrada usaban? ¿Usaban el Me sonido? imagino, ¿Usaban algo no, más era simbólico? digital, era Ya, simbólico. ya. Pero la manera, creo que están usando Note Sequence, que es un formato de Magenta mismo, pero es básicamente puedes convertir entre Note Sequence y MIDI. Creo que la gran diferencia es que para, digamos, Melody RNN y Drums RNN estaba cuantificado hasta 16th notes, entonces no puedes tener nada, ninguna distancia menos de 16th notes. Mm, Con Performance ya. RNN y estos, lo que cambiaron la codificación y es más onset y duration, entonces es mucho más natural y puedes
captar el performance mucho más naturalmente porque no tiene que acabar ni terminar en 16th notes. Ya, y ahí Eso tienes es, la codificación de microbits que tú decías como un poquito más natural. sí, sí, Ya. exacto. No sé, ¿alguien tiene preguntas acá? Hasta ahora nadie ha preguntado. Yo sé que algunos han Sí, escrito hay ahí una algunas pregunta. cosas en el chat, pero... ¿Era Herbie Hancock? Sí, eso era Herbie Hancock. Esa era la canción también de Herbie Hancock. Ok, sí, si tienen preguntas, interrumpan nomás o escriben en el chat o si no, al final también. Entonces, otro aspecto que también he estado investigando un poco es cómo combinar diferentes modelos generativos. No simplemente crear uno para música, uno para imágenes, así, sino combinarlos de alguna manera creativa. Entonces, este fue un proyecto, esto publiqué en el workshop de creatividad del año pasado. Lo que está usando es usando este Big GAN, que fue uno de los GANs, ya ahora no es tan impresionante como lo que vemos ahora, pero para el momento fue realmente revolucionario. Todas estas imágenes son generadas por los GANs, por este GAN. Y este GAN tenía 1000 categorías, entonces era un conditional GAN, que podías decir, digamos, quiero un paisaje con islas y te generaba así, o una mariposa monarca y te generaba así, o una hamburguesa y te generaba algo así. Entonces realmente era bastante bueno, bastante realístico y me parecía interesante esto de lo que demostraban en el paper, que pueden hacer estas interpolaciones entre categorías, porque tienes el espacio latente, entonces puedes tener el punto de, digamos, un tiburón y otro punto en el espacio latente de este tipo de perro, y de ahí simplemente dibujar una línea entre los dos y caminar por esa línea y en cada punto entre esos dos endpoints generar las imágenes y creas estas interpolaciones entre imágenes. Esto me pareció súper interesante y alguna gente en Twitter empezó a generar unos videos súper chéveres y chistosos con estas interpolaciones. Y entonces lo que yo hice es básicamente tratar de combinar esto con audio. Entonces, si uno tiene un archivo de audio, podemos sacar el espectrograma. Esto es básicamente las frecuencias en cada punto del tiempo del audio, que esto es lo que vemos aquí. Entonces, lo que yo hice es, si tomas cada punto del audio, entonces punto T y de ahí punto T más 1, lo que hice es consideré el espectrograma en cada punto en el tiempo como una distribución. Entonces, si comparamos la distribución en punto T con la distribución de punto T más 1, podemos comparar distribuciones con algo, digamos, como el Total Variation Distance, que es bastante simple, y esto es lo que estamos viendo aquí. Entonces, si vamos viajando por el tiempo de este audio, vamos haciendo el plot de la diferencia de las distribuciones en cada tiempo. Y entonces vemos este perfil aquí. Entonces, de ahí lo que hice es un algoritmo bastante simple, pero básicamente lo que está tratando de hacer es encontrar dónde están los picos y los valles. Y entonces, los picos y los valles es cuando hay algún cambio un poco más drástico en el sonido, ¿no? Y entonces, marqué estos puntos, estos les llamo inflection points, y después lo que hago es que le normalizo, entonces para que básicamente vaya desde 0 hasta 1 entre cada inflection point. Entonces, como pueden ver, siempre va de 0 a 1, de ahí vuelve a bajar a 0 y a 1, así. Entonces, la razón que estoy diciendo esto es que después lo que puedo hacer es, para cada de estos inflection points, escoger una de las categorías de Big GAN. Y entonces ahora puedo crear estas interpolaciones. Y la manera como viaja y la velocidad que viaja entre los dos puntos es determinada por esta curva que saco aquí, que es basado en las diferencias de los espectrogramas. Entonces esto, cogí un arreglo que yo hice, que es una mezcla de Blackbird con el preludio de Bach en sol sostenido, pero yo le toqué en sol menor. Eh, y bueno, usé ese audio y generé con Big GAN un video que les voy a enseñar ahora. Voy a cambiar el audio.
Entonces ahí la idea es que está usando simplemente el audio para generar este video y estas interpolaciones entre las diferentes categorías de Big Gun. Entonces algo más que exploré es combinar eso con audio producido no por mí, sino por Music Transformer. Entonces cogí el Music Transformer, generé el audio con eso y después de esto usé, aquí yo escogí las categorías manualmente y entonces este video lo llamé Latent Voyage. No sé, eso fue lo que se me ocurrió y entonces las categorías que escogí son todas de barcos y aviones así. Creo que va bien con la música, pues ya les enseño. Pues bueno, ahí más o menos tiene una idea de lo que era y generé algunos otros también. Pero me pareció súper interesante esta idea de poder combinar el audio generado por un modelo de inteligencia artificial y que el video también sea generado por otro modelo entrenado de completamente de otra manera. Oye, tengo una pregunta ahí, Pablo. Cuando tú ibas usando este procedimiento donde tomas el espectrograma, lo procesas con la Total Variation Distance y después vas haciendo estos cambios, ¿tienes una manera de controlar cuándo te pasas a otra categoría o te quedas en la misma categoría y usas un objeto un poco distinto y ahí haces esa interpolación, entonces se ve un poquito como menos diversa? Como que fueras cambiando la diversidad en las categorías en que estás haciendo las interpolaciones. Los puntos de interpolación son calculados automáticamente. Obviamente hay parámetros que le vuelven más sensible o menos sensible. Claro. Mientras más sensible es, menos puntos de inflexión, mientras más sensible es, más puntos de inflexión tienes. Y de ahí, o sea, puedes o escoger escoja al azar de entre las 1000, pero como decía, estos yo escogí manualmente. Entonces escogí puntos que generé una página web que todo esto está público, ¿no? Entonces está el código Está allá escrito, y ya. una página web donde puedes ver ejemplos de las 1000 categorías. Entonces eso lo usé bastante. Yo básicamente generé todas las categorías y le puse un website. Entonces ahí puedes ver, yo fui manualmente buscando que quiero barcos, quiero aviones, así, y de ahí manualmente les puse en un orden. Entonces, qué tan smooth es esa interpolación depende de qué tan similares son las dos categorías. Entonces uno puede escoger manualmente o dejar que le escoja al azar, pero ahí puede que los cambies un poco más drásticos. ¿Preguntas acá? ¿No preguntas todavía? Okay, seguimos por acá. Voy a seguir. Ok. Otro tipo de experimentos que he estado haciendo un poco es realmente tratar de ver, y esto es parecido a lo que les enseñé antes con la canción de Herbie Hancock, que es cómo podemos usar estos modelos para expandir un poco la expresividad de un músico, de un artista. Entonces, que te lleve a puntos tal vez donde no habrías ido naturalmente si uno empieza a tocar sin este tipo de cosas. Entonces yo también tengo un piano, estos Disclavier, que pueden tocar las notas automáticamente. Entonces lo que hice es, cogí el Music Transformer, hice que genere unas piezas y de ahí le pasé a mi piano. Y entonces, o sea, solo leí una vez para ver si era algo bueno y de ahí le pasé a mi piano y traté de improvisar encima de lo que estaba haciendo. Entonces, esto básicamente van a ver las teclas se mueven solo, eso es lo que el modelo está tocando, lo que el modelo produjo, y yo trato de improvisar encima para que
encima de eso a que suene bien. Y esta es otra idea similar, pero aquí lo que estaba explorando es, en vez de improvisar encima de algo que produce el modelo, dejarle al modelo que toque algo. Entonces aquí no había oído qué es lo que había tocado. El modelo toca algo y yo trato de improvisar algo basado en eso. Entonces, si me habrías dicho, improvisa alguna cosa, lo más probable es que no habría salido así. Y entonces eso es lo que realmente me interesa, que estos modelos empujen a artistas o músicos que ya son buenos en su instrumento o en su craft, les empuje a otras áreas donde normalmente no irían sin la ayuda de este tipo de modelos. Entonces lo que van a ver aquí, primero va a tocar el modelo una cosa y de ahí yo trato de improvisar basado en eso. Y bueno, no he intentado uno más de Disculpa, esto. Pablo, ¿qué modelo usaste para generar el audio inicial, la melodía inicial que después El usaste como Music Transform. inspiración? Al Music Transformer, ya. Music Transform. Entonces eso también es público, hay un Colab donde puedes ir y generar audios y eso es básicamente lo que usé. O sea, dice que genere algo, le bajé el MIDI y de ahí le importé en Ableton, creo, simplemente para que mande el MIDI a mi piano. Sí, todos pueden generar esto. Ok, entonces como les mencioné, voy a ir un poco rápido porque ya no me queda tanto tiempo. Uno de los aspectos que estamos bien interesados en estos últimos meses y hemos estado trabajando bastante es cómo poder agregar control humano en las piezas generadas. Entonces, en lo que les enseñé fue medio al azar. Entonces, la pieza sacaba algo y si es bueno, chévere. O sea, es medio interesante porque es algo que no realmente habría tocado yo de mi propia motivación. Pero a veces sí quisiera poder tener un poco más de control. Entonces, digamos, esa pieza anterior era un poco, no sé, como misteriosa, un poco más, no tan rápida. Tal vez quiero algo un poco más, más rápido o más swinging o más como una balada. Si quiero hacer algo así ahorita, lo que tengo que hacer es ir a Music Transformer y generar un montón de cosas hasta que encuentre algo que me guste. No es muy eficaz eso. Entonces, eso es algo que hemos estado trabajando últimamente. Esto ahorita lo mandamos a iClear. Entonces, realmente recién salido del horno. Es con nuestra intern Hallie Young y esto es con Ana Huang mismo, con Jesse Engel de Magenta y con Fessat Dumoulin, que es colega en Montreal, pero también de Magenta. Y entonces lo que estamos tratando de hacer es explorar cómo podemos dar este tipo de control a modelos como el Music Transformer. Entonces la idea de lo que estamos haciendo
es si tenemos el transformer, tenemos esta base de datos de las melodías, podemos coger estas melodías y dividirlas en dos. Entonces tenemos los primes y la continuación original. Entonces digamos que yo estoy interesado en que me genere el modelo algo con bastantes acordes en bloque así. Entonces si cogemos la continuación original vemos que solo hay uno. Entonces esto no realmente satisface lo que yo quiero. Y lo que estamos proponiendo, esto es lo que llamamos el Steerable Transformer, que es basado en una serie de features que básicamente codifican de manera binaria, o sea, si sí o no, si satisface alguna característica, digamos como uses block chords. Entonces, si le mandamos este feature aquí y generamos con nuestro sistema, podemos ver que la continuación que produce tiene mucho de estos block chords, que es exactamente lo que queremos. Entonces, la manera como funciona es que tenemos el transformer, que no le estamos tocando, entonces por eso está en gris, no estamos tocando ninguno de los parámetros. Cogemos la base de datos de maestro, esta es la base de datos de los pianistas virtuosos, le dividimos en prime y continuations, y lo que hacemos es que le mandamos esto a nuestro sistema, aquí les voy a explicar cómo funciona, con el feature que nos interesa. Entonces, si lo que produce nuestro sistema satisface a este feature, entonces digamos si tiene block chords, entonces le vamos a llamar a al negative log probability, le vamos a dar con un check verde. Si lo que produjo el modelo no satisface eso, le vamos a llamar al negative log probability, le vamos a marcar con esta X roja, y también vamos a ver qué es lo que produce el unconditional transformer, o sea, el transformer original sin nada alterado. Y esto simplemente el negative log probability le llamamos el not. Entonces estamos usando un contrastive loss. El contrastive loss está básicamente tratando de separar las generaciones que satisfacen este feature de las que no. No voy a entrar mucho en detalles, pero esto es básicamente la forma del contrastive loss que usamos. Entonces, un poco diferente al típico contrastive loss, que simplemente normalmente son solo con positivos y negativos. Aquí estamos usando positivos y negativos, pero también estamos usando el negative log likelihood del unconditional transformer como referencia. Ah, eso te iba a preguntar, lo usas como referencia ese. Ya. Básicamente, porque hay ciertas cosas que son, digamos, muy simples o muy fáciles, algunos features. Entonces, el unconditional transformer, digamos, es muy bueno ya en satisfacer. Oye, y como es unconditional, ¿qué le estás dando de entrada al unconditional entonces? A todos reciben el prime, el mismo prime. Ah, igual, ya, ok. Sí, ya les voy a explicar cómo funciona el steerable transformer, pero los dos reciben el mismo prime. Y el steerable transformer no es un transformer realmente, sino que le estamos agregando unas cositas del unconditional transformer que ya les voy a explicar. Y entonces, digamos, si el unconditional transformer puede satisfacer esto casi todo el tiempo, va a ser muy difícil hacer esta separación, porque la mayoría van a estar básicamente juntas. Casi todos van a ser... Necesitas ejemplos negativos igual, ¿cierto? Sí, y de la misma manera, si es muy difícil para el unconditional transformer, también va a ser difícil generar esto. Entonces, es por eso que agregamos este tercer término aquí. Y bueno, este es el contrastive loss que usamos. Y la manera como estamos entrenando es exploramos dos maneras. Uno que se llama prefix tuning. Entonces, lo que hacemos es, tenemos el feature aquí que queremos y tenemos varios features que entrenamos. Entonces, digamos, un feature lo que entrenamos es un embedding que nos va a generar un latent point, Z, que básicamente esto codifica el prefix que tenemos. Este punto le mandamos por otra red neural, un MLP, que nos va a generar un embedding, ¿no? Entonces, el input que mandamos al transformer generalmente es codificado, digamos, en node sequence o de alguna manera así, y que eso no es un punto latente, no es diferenciable en nada. Entonces, le mandamos como haces en NLP, ese tipo de cosas, por el embedding layer, y esto va a generar estos embeddings, ¿no? De cada token. Y entonces lo que hacemos con este sistema aquí del prefix tuning es simplemente estamos agregándole un nuevo prefix al prefix original. Y entonces la manera que se entrena es que haces todo esto, le pasas al output y de ahí haces el contrastive loss que teníamos ahí. Y cuando haces el backprop, todo esto se mantiene fijo, pero estos parámetros de aquí, estos son los que estamos entrenando. Entonces básicamente estás tratando de entrenar un embedding para tu feature y los parámetros para que convierta el embedding a un prefix que puede ser útil.
Entonces, esto Prefix Tuning no lo inventamos nosotros, hay bastante gente que ha estado explorando esto, principalmente dentro del contexto de NLP. Y el otro método que usamos, que es el que termina funcionando mucho mejor, es Bias Tuning. Entonces, todavía mantenemos estos embeddings de los features aquí, pero en vez de hacer este concat o el average con el prefix, lo que estamos haciendo es que pasamos los embeddings de los features por un MLP que nos va a dar como otros vectores. Cogemos y estos son como bias vectors. Y esto lo hacemos el average de todos los features que queremos y le estamos agregando al bias de la salida de cada layer. Y esto lo hacemos en cada layer interno del transformer. Esto es un poco parecido para los que saben a Film, que es Feature-Wise Layer, Layer Modifications, algo así. Que Vincent Dumoulin es uno de los principales en ese tipo de trabajo. Que básicamente se usa bastante esto en cosas como Few-Shot Learning o Meta Learning, entonces que aprendes como un modelo de base y de ahí para hacer el Few-Shot o el Zero-Shot Transfer, lo que estás aprendiendo es estos bias modifications. Entonces, un poco similar, no exactamente lo mismo, pero esa es la idea con este bias tuning. Y de ahí, bueno, haces el output, usamos el contrastive loss y los parámetros que estamos modificando son estos MLPs de aquí y los embeddings de los features. Entonces, entrenamos con una combinación, tenemos 18 posibles features. Algo que estamos explorando en este paper es el proceso combinatorial de todo esto, ¿no? Entonces, digamos, si queremos satisfacer 6 features, que es muy común en música, si tratamos de entrenar todas las posibles combinaciones de los features, eso es básicamente 2 al 18, que es gigante. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros, estamos haciendo un sampling de diferentes combinaciones durante el entrenamiento y estamos haciendo este average y básicamente, entonces ya cuando acabamos de hacer esto, podemos combinar cuántos queremos de los features que tenemos ahí. Y entonces lo que podemos ver aquí es, bien en resumen, es mientras vamos aumentando el número de features, se vuelve mucho más difícil el problema. Entonces en verde tenemos el unconditional, entonces podemos ver que al comienzo solo con un feature sí lo satisface razonablemente bien, pero mientras vamos más agregando más features, básicamente se va a cero la probabilidad de que puedas satisfacerlo. Esta probabilidad of achievement no es simplemente en una generación, estamos haciendo rejection sampling. Entonces, básicamente hacemos, no me acuerdo cuánto usó, digamos 100. Entonces, tienes hasta 100 generaciones. Entonces, generas una vez, si no te satisface el 1, 2, 3, 4, 5, 6 features, haces otra generación y continúas así hasta que puedas satisfacerle. Por eso la probabilidad es tan alta aquí, porque Pablo, tienes bastante. ¿qué features son las que suelen usar aquí? ¿Las que testearon? Aquí estamos usando, nosotros diseñamos estos features manualmente, entonces son cosas como, digamos, has block chords, has high note density, que tiene bastantes notas, o dynamic contrast, que va bastante cambiando las dinámicas. ¿Y eso se puede identificar automáticamente o tuvieron que Sí. etiquetar estos casos? Ah, No, ya no, se puede no. hacer automático. Hicimos Ya, features que podríamos programáticamente identificar. ya. Eso es Sí, algo para bueno. poder tener fácilmente los positivos y negativos, ¿cierto? Sí, exacto. Ya. Se podría tal vez hacer, algo que sí hemos explorado un poco es con un poco de human labeling, pero en el sentido de que el humano escoge cuál le gusta más. Y esto OpenAI hizo un paper en RL con esta idea, que es básicamente, no sé si vieron, entrenaron unos agentes de Mujoku a que, digamos, el cheetah se dé un backflip. Entonces es difícil diseñar un reward function para que un cheetah haga eso, pero usando estas elecciones de los humanos lograron hacerlo. Entonces, algo que estamos pensando, explorando, pero todavía no estamos en ese punto todavía. Lo interesante aquí es que básicamente cuando, a pesar de tener estas 100 oportunidades de generar algo, todos los métodos se van a cero mientras más features agregamos, excepto el bias tuning, que realmente logra hacer algo que es usable. Entonces, como es programático esto, podemos generar un sistema que básicamente genera 100 generaciones y hace este rejection sampling y tenemos una probabilidad que vamos a poder satisfacer estos features. Entonces, quería enseñar esto de aquí. ¿Pueden ver esta nueva página o no? Pues todavía están en los slides. Solo vemos la slide en blanco con la URL hasta ahora. Ok, tengo que cambiar, creo.
Ahí está muteado, Pablo, no se escucha. Ahí, ¿me escuchan? Ahí te escucho, sí. Ya. Entonces, les voy a enseñar básicamente, esta es la imagen esa que les enseñé antes, que tenemos el prime, y les voy a tocar primero la continuación original. Lo que estamos tratando de hacer es que tenga bastantes block chords. Entonces, de ahí les voy a tocar dos ejemplos que generamos con nuestro bias tuning. ¿Solo vamos a escuchar o deberíamos estar viendo algo ahora? Solo van a escuchar, no se va a ver. Ya. Pero sí pueden ver el sitio web donde dice... Dice, Pablo Castro has started screen sharing, pero no se muestra double click to enter full screen mode, pero no muestra una página ni nada. ¿No ven la página ahí? Ahora se ve, ahora se ve. Ah, ok. Entonces ahora les toca el audio. Entonces, esos son los ejemplos. Como pueden ver, todavía es bien cortito. Esto es realmente el inicio de este tipo de trabajo. Algo que nos emociona es que este solo es un feature, pero sí hemos podido hacer con bastantes features este aspecto combinatorial, que es realmente complejo y no... Antes de esto no era realmente posible. Lo interesante es que el método que la gente utilizaría para este tipo de cosas, que es... Te muteaste, Pablo. Perdón, cada que cambio Sí. el proceso de prefix tuning, que es lo que la mayoría de gente utilizaría para este tipo de cosas, no funciona cuando uno lo trata de hacer la combinación combinatorial. Bueno, hay tantos modelos, tantos avances, que realmente yo estoy interesado en esta intersección entre las tres, esta pirámide de AI, arte y creatividad, y pensar de cómo podemos usar los modelos que desarrollamos, y para los que somos artistas, pensar cómo podemos usar estos modelos dentro de nuestras melodías, nuestras composiciones, improvisaciones y ese tipo de cosas. Estoy empezando también a explorar un poco más en términos de performance. Tengo un canal de YouTube, ya no tengo tiempo para enseñarles, pero si quieren pueden chequearlo, MusicCode. El último episodio básicamente estoy usando un modelo extremadamente simple y estoy usando el proceso de aprendizaje como para modificar el sonido que sale del piano, para básicamente desafinarle el piano. Entonces uno puede oír cómo converge el proceso de aprendizaje mientras vamos tocando el piano. Y bueno, seguiré explorando ese tipo de cosas, así que stay tuned. Y gracias. Este es otro experimento que hice, que es usando StyleGAN, creo, a tratar de encontrar mi cara en el punto latente. Y bueno, nos pasamos de tiempo. Puedo quedarme un poquito más para si hay preguntas, y si no, pues ya nos veremos ahí. Bueno, felicitaciones primero. Muchas gracias por la presentación. La verdad que muy buena, muy inspiradora. Mostraste muchísimos ejemplos y lo que mostraste ahora último del paper que enviaste, iClear, no lo había visto. Supongo que está en el Open Review disponible, así que lo podremos bajar y leer. Sí. Espero que ninguno de ustedes sea el revisador. No, estamos ahí de reviewers, Ya, no sé, por favor, pregunta. Ya, preguntas o comentarios, por favor, adelante. Yo tengo varias preguntas, no sé si las puedo hacer o había un orden establecido. Parte nomás, Rodrigo. Hola Pablo, gracias por la charla, súper interesante. Yo soy Rodrigo Cádiz, soy conjunto con Denis, profesor del grupo de creatividad y inteligencia artificial que tenemos. La primera cosa que sería fantástico colaborar con algo, ¿no? Yo he estado en Magenta, por lo menos en San Francisco, o sea, en Palo Alto, Mountain View. Conozco a Jesse, conocí a Douglas, estuve comiendo con ellos.
Entonces sería interesante poder colaborar con nosotros. Tenemos un grupo súper incipiente de gente acá en la universidad que está haciendo la misma cosa que hace más gente. Lo otro que quería comentar es tener un background bien parecido. También soy músico, soy ingeniero. Estuve a punto de irme a McGill. Yo me imagino que tú conoces, no sé, a Philippe Pasquier, a Marcelo Wanderley, toda la gente que está en Music Technology en McGill, que hacen Sí, cosas muy parecidas. Y mis preguntas, tengo en realidad tres preguntas que son orientadas a varios aspectos de tu charla, que en realidad están relacionadas, pero cuando mostraste el asunto este de las improvisaciones, eh, me acordé de trabajo, por ejemplo, Robert Rose, que está en Nueva York, que hace estas cosas hace 1000 años. Entonces, la primera pregunta es ¿qué diferencia hay de la tecnología actual de Deep Learning con respecto a lo que ya se ha hecho en términos de máquinas que improvisan, máquinas que son capaces de tocar junto con un humano? Porque la tradición es de investigación sin estos métodos, pero de esas investigaciones súper antiguas. Entonces, eh, cosas que tú mostraste que se pueden perfectamente, creo yo, a lo mejor que me equivoco, que ya Roll las hizo hace muchos años, o ese tipo de gente. sí, Entonces, sí. Hay bastantes cosas que definitivamente ya han sido exploradas antes. Creo que en parte para mí personalmente el interés, yo cuando empecé mi PhD consideré hacerlo en la intersección de Machine Learning y música con Douglas, justo con Doug Eck. ajá, perfecto. Eh, pero en ese punto no me emocionaba nada lo que estaba pasando en términos de Machine Learning y música, porque eran modelos muy simples y lo que producían no me parecía muy musical. Ah, bueno. Y entonces tenía miedo de que me vaya a arruinar mi relación con la música, entonces decidí no hacer eso. Cuando volví a Brain ya vi lo que estaba produciendo con cosas como Transformer y ese tipo, y es realmente mucho más interesante para mí musicalmente. Tiene mucho más coherencia, más sofisticación. El problema ahora es que es caro hacer esos modelos y toma tiempo, el inference lag es bastante alto. Entonces, ese proyecto que les enseñé de la improvisación es más tratando de explorar métodos de cómo uno podría sobrellevar estos problemas de inference lag. Obviamente estoy usando uno de los modelos simples antiguos que no me interesaban mucho, y ese tipo de cosas sí ha hecho bastante gente. Y bueno, eh, bastantes de los proyectos que yo hago en términos, les veo más como con más enfoque artístico que científico. Entonces, más que tratar de, o sea, por eso le publico en lugares como el taller de creatividad y eso. Mi interés no es tanto algo novel en el término científico, sino es más explorar cosas artísticas, que a pesar de que otra gente lo ha hecho de seguro, no es realmente competencia, sino es simplemente tratar de explorar nuevas ideas. Sí, pero déjame preguntarte con respecto a eso una cosa que me llamó la atención, o sea, que es algo que a mí no sé cómo resolver y me parece crucial. Incluso en el trabajo que acabas de mostrar, donde hay features que se están tratando de fine-tunear para lograr ciertos efectos, ciertas respuestas más lógicas musicales, en realidad no son features musicales. O sea, la densidad de eventos, que haya muchos acordes en sí mismos, no son cosas musicales, como podría ser, por ejemplo, no sé, por cambios de dinámica, tensión armónica, resoluciones de cadencia, que sí son conceptos musicales. Como que aún no hemos logrado, creo yo, en la comunidad realmente atacar las cosas musicales que importan. Y estamos usando descriptores que en realidad no son musicales. Entonces, Sí, o sea, bueno, ahí lo que estamos tratando de leverage es las generaciones del Music Transformer por la capacidad del modelo son bastantes estéticamente agradables en términos musicales. Y entonces la distribución de generaciones ya de este modelo es bastante bueno, bastante complejo y tiene bastantes cosas interesantes musicalmente hablando. Y entonces lo que estamos tratando de hacer con estos features, la razón que estamos escogiendo estos features es como decía Denis, es fácil codificarlos, entonces lo podemos verificar de una manera programática. Esto es otro tipo de cosas como resoluciones, de cadencias, ese tipo de cosas. Ha sido explorado un poco antes. Natasha Jack tuvo un paper que usó las reglas de contrapunto y trató de codificar eso. Funciona más o menos. Y creo que
parte del problema es que no podemos, estas resoluciones armónicas, por más que haya reglas, todos los compositores principales las rompen. Y es saber cómo romperlas. Y entonces creo que ahí es cuando viene realmente la importancia de tener humanos que pueden dar guianza, que no es de una manera programática. Entonces, con lo que mencioné, esto de las elecciones, ¿cuál te gusta más? ¿Cuál es más parecido a lo que tienes en mente? Entonces, ahí uno no tiene que especificar de una manera digital las preferencias, sino que puede darlas. Pero obviamente todavía estamos muy lejos de eso en términos de eficiencia de las preguntas y ese tipo de cosas. Sí, pero quizás la pregunta concreta es, ¿tú crees que va a ser necesario en algún momento enseñarle reglas musicales a estos modelos o eso eventualmente no va a ser necesario nunca porque lo van a aprender inherentemente en el fondo? ¿O siempre va a faltar algo que hay que enseñarle a estos modelos? Depende, o sea, para necesitar depende cuál es el deseo final, qué es lo que estamos tratando de hacer. Para mí mi interés es más usar esto como herramienta, como artista, más que tengo un modelo que simplemente puede componer solo, eso a mí no me interesa mucho. Y entonces, para usarlo más como herramienta, no siento que es necesariamente algo requerido que el modelo entienda, porque realmente no creo que los modelos entiendan nada, simplemente están tratando de tener una distribución que es compatible con la distribución con la que entrenó. Y entonces si la distribución con la que entrenas es suficientemente rica y no estás teniendo este mode picking, que digamos si tienes una distribución multimodal, que estás cubriendo los diferentes modos, creo que con tal de que uno pueda tener ese tipo de distribuciones y de ahí con métodos de poder dar la guianza humana, yo creo que pueden volverse en herramientas muy útiles. Pero eso es mi perspectiva de lo que yo quiero para estos modelos. Hay gente que sí está trabajando más en tener los modelos que generan. OpenAI hace bastante de esto, de simplemente tener un modelo que genera algo y no hay, y ahí se acabó, ¿no? Pero eso para mí no me parece tan interesante. Perfecto. Y mi última pregunta tiene que ver con el concepto de creatividad, que estaba en el título de tu charla, que está en el corazón de lo que hace Magenta, etcétera. Eh, pero yo observo que no es demasiada, creo yo, por supuesto en la conferencia que mencionaste, sí, la de Computational Creativity, pero se asume que las cosas que se están haciendo son creativas, sin cuestionar demasiado. O sea, que imagínate que tu algoritmo es capaz de improvisar junto a ti en forma perfecta, juzgado por humanos, musicalmente. ¿Es eso creativo? ¿Necesariamente creativo o no? ¿Qué dicen estos modelos de la creatividad humana? Eh, no sé, yo observo que no hay demasiado, no sé si interés o no hay demasiado, como que se asume que estas cosas son creativas. O sea, porque ¿Con cuestionamiento, tú dices? no, pero si yo estoy haciendo, no sé, po, una GAN que interpola entre imágenes y genera una nueva y se asume que eso es creativo. Yo no digo que no lo sea, pero es como algo hecho que muy poca gente lo cuestiona, ¿no? Que eso puede ser No creo, no sé, sí se lo cuestiona. Yo soy una de las personas que cuestiona eso. O sea, para mí cuando digo creativo es realmente la parte humana. Los modelos estos para mí no tienen nada de creatividad. Eh, yo creo que creatividad o producción artística, estos modelos no están haciendo eso, para nada. Hay esa historia famosa de la gente esta que usó una GAN para producir algo y la vendieron como por millones de dólares en París. Eso me parece un gimmick. O sea, no me parece algo realmente artístico. Para mí el arte, y bueno, esto es un tema más como filosófico, para mí arte requiere intención. Entonces, ya sea, digamos, cuando en un museo, que alguien hace la selección, hace el proceso de seleccionar qué es lo que va a estar en el museo. Entonces, de igual manera, o sea, cuando uno tiene estos modelos, pueden generar infinitas imágenes. Y algunas son bonitas para algunas personas, otras no, pero el llamarlo arte para mí no me parece hasta que viene un humano y decide esto es lo que vamos a seleccionar. Y ese proceso de selección, eso para mí es lo que es arte y para mí eso es lo que viene en la creatividad. Obviamente sí se mezcla bastante esto cuando se habla de creatividad, cuando estamos usando modelos de inteligencia artificial, se mezcla a qué se refiere la creatividad.
para mí estos modelos no son nada más que modelos estadísticos que están tratando de reproducir una distribución y no tienen ningún concepto de creatividad ni nada, es simplemente cómo los humanos lo estamos usando. En esta conferencia de ICCC, sí hay gente que está trabajando un poco en esto de tratar de definir qué significa creatividad de una manera computacional. A mí personalmente no me interesa mucho eso tampoco. Para mí todos estos modelos son como herramientas y el creativo o la creativa son las personas. Pero es mi opinión. Súper, muchas gracias. Ya estamos como en la hora, entonces quería dejar la palabra para alguien en el público que queda para que haga alguna pregunta. Puede ser de la charla u otra cosa, no se sientan limitados o limitadas. Yo tengo una última pregunta entonces, Pablo, y es que hasta ahora he visto harta pérdida y aprendizaje tradicional. Yo estaba pensando si tú en algún momento ya has visto cómo usar reinforcement learning en estos modelos musicales. No todavía, hemos explorado algunas ideas. ¿Qué tipo de reward, por ejemplo, usan ahí? ¿Cuál podría ser para o se te ocurre que podría funcionar bien, pero quizás no lo han explorado tanto? Esa es parte del problema. Ya. ¿Cómo definir el reward function? Sí, hay alguna gente que sí hemos explorado un poco estas ideas, especialmente en este contexto de lo que hizo OpenAI con los Learning from Human Processes. Eso estamos tratando de ver. Y este último que mencioné con los features, originalmente la idea era usar reinforcement learning porque lo que estábamos pensando es que si tenemos alguna especificación musical de lo que queremos que pase, no es diferenciable. Entonces estamos pensando usar reinforcement learning porque ahí podemos lidiar con este problema de que no es diferenciable. Pero pensándolo bien, resultaba bien ineficiente hacerlo de esa manera. Y de ahí se nos ocurrió esta otra manera que es que siempre, si puedes diferenciar de esa manera y codificarlo, va a ser mucho más eficaz. Claro, ¿para qué reinventar la rueda si se puede hacer así? Sí, exacto. Reinforcement learning, ya no tanto, pero antes me acuerdo Andrew McCollum, que es un investigador bien ¿UMass, famoso. o no? Sí, en UMass. Yeah. Él antes trabajaba en reinforcement learning y ya no. Y hace algunos años me acuerdo, estaba hablando con él y me dijo, reinforcement learning is a solution in search of a problem. Y en ese momento sí me parecía que era verdad. Ahora ya no, pues ahora ya estamos usando reinforcement learning para bastantes cosas prácticas. Pero siento que en la música todavía no veo bien cómo encajaría. Y quisiera más que llegue a un punto que reinforcement learning es la solución más natural. Pero ahorita siento que es un poco, como dice Andrew, estamos tratando de buscar cómo podríamos meter reinforcement learning. Y entonces, sí, por eso no he insistido mucho en eso, porque no veo mucha probabilidad de éxito todavía en ese tipo. Tal vez no hemos encontrado el problema Claro. de encaja reinforcement learning, pero bueno. Bien, con esto entonces queremos cerrar la presentación de Pablo. Muchas gracias, la verdad que nos alargamos, pero igual quedó bastante gente porque está muy interesante todo lo que nos mostraste. Y como dijo Rodrigo, quizás trataremos de ponernos en contacto contigo a ver si podemos colaborar de alguna forma. Quién sabe, ya, pues, ya sí, cambien las restricciones de viaje, no sé, de repente te podemos invitar o podemos hacer, digamos, alguna cosa más presencial, ahí sería espectacular igual. Sí, siempre presencial es mejor. Bueno, que esté muy bien, chao, y gracias a todos también por venir a la charla. Chao, gracias. Adiós.